definamos algo que se llama el índice de modulación. También se conoce como factor de modulación. Y para eso consideremos la modulación AM de un tono puro. Un tono puro es una señal modulante que tiene la forma A sub m coseno de 2pi f sub m t. Es básicamente una sinusoide sin ninguna otra cualidad, excepto que su frecuencia es muchísimo menor que la frecuencia portadora. Vale decir, en el sentido de la modulación AM, podemos considerar que un tono puro es una señal de audio de banda base. Entonces, la señal AM es S de t igual a sub c por 1 más k sub a por a sub m coseno de 2pi fmt por coseno de 2pi fct. Y vamos a definir esto de acá, esta cantidad, como mu. Y este mu es una constante adimensional conocida como el índice de modulación. Índice de modulación o factor de modulación, como ya lo habíamos anunciado antes. Entonces, aquí hay una observación clave, que es la siguiente. Observación clave. Y la observación clave es que si mu es mayor que 1, entonces ocurre sobremodulación. Claro, porque si se fijan, si este valor es mayor que 1 en algún momento, entonces cuando el coseno vale menos 1, todo esto se vuelve negativo y se genera una inversión de fase. ¿Sí? Entonces, directamente con mu podemos relacionar a través de este pequeño modelo utilizando la modulación de un tono puro, podemos relacionar un parámetro, mu, con la ocurrencia de sobremodulación. Entonces, definamos sean a max y a min los valores máximo y mínimo de la envolvente positiva. Los valores máximo y mínimo de la envolvente positiva. Para ello, volvamos algunas láminas atrás y tomemos prestada esta figura de aquí abajo, esa. Entonces, la pego acá.
y vamos a definir entonces que este valor de acá es A max y aquí abajo este valor es lo que vamos a conocer como A min. Ahí. ¿Sí? Tal vez podemos hacer esto aquí también con un poquito más de espacio A max. Ahí está. ¿Sí? El valor máximo y el mínimo de la envolvente positiva. Entonces, si miran esto con cuidado, se van a dar cuenta que es inmediato que el cociente A max dividido por A min es igual a sub c por 1 más mu dividido por A sub c por 1 menos mu. Por supuesto, digamos, porque A max ocurre cuando el coseno de la portadora tiene su valor máximo. Cuando este coseno vale más 1. Entonces lo que queda es AC 1 más mu, y este también en el valor máximo vale 1, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos es una sinusoide de envolvente. En el máximo es máxima la envolvente y en algún momento también va a ser máxima la portadora, aunque eso es de importancia secundaria porque nos estamos enfocando en la envolvente. Y en el mínimo va a ser el mínimo de este valor de acá, y ese también va a ocurrir cuando este valga su valor máximo. Estamos mirando la envolvente positiva. Entonces de aquí se puede despejar directamente mu como A max menos A min dividido por A max más A min. ¿Y por qué es interesante esto? Digamos, porque en la época en que todas las comunicaciones, toda la electrónica era analógica, lo que se hacía era poner esta señal lila modulada en un osciloscopio y la señal oscilaba hacia arriba y hacia abajo tan frecuentemente que aparecía efectivamente en la pantalla del osciloscopio todo este sector con señal lila aparecía achurado y lo que se veía era la envolvente positiva y la envolvente negativa, y se podía directamente en la pantalla del osciloscopio medir a max, medir a min y con eso calcular el índice de modulación. Por supuesto, cuando mu vale 1 es porque la modulación es máxima, es cuando este valor de aquí, a min, tiende a 0. Entonces esto vale 0 y aquí también vale 0 y tenemos a max dividido por a max da 1. Ese es el índice de modulación y como vamos a ver en la cápsula que viene, el índice de modulación tiene directamente algo que ver con la eficiencia de la modulación AM, y a partir de esa eficiencia vamos a inferir también una condición deseada para la constante para la sensibilidad de amplitud K sub